Llevar comiendo. Un análisis histórico, filosófico, sociológico, psicológico, sesgado, prejuicioso e inexacto de la comida callejera en la Ciudad de México. Capítulo 7. La hamburguesa con frijoles. La resistencia frente a la colonización gastronómica de los Estados Unidos. La globalización culinaria forma parte de la vida cotidiana en las ciudades y en los principales pueblos. Sin importar género, nacionalidad o ubicación geográfica, es más fácil que encuentre quien le venda una hamburguesa, una pizza, un hot dog o sushi de cadena que un hospital. Si se resulta fatídicamente atropellado o le da un infarto por el mal hábito de pedir una hamburguesa para cenar, estadísticamente es más probable que llegue primero su hamburguesa que una ambulancia. En cualquiera de los dos casos se le cobrará el servicio. La globalización culinaria podría representar un milagro para el glotón que en los albores del siglo XX se le antojó comerse un hot dog como el que recordaba haber comido en Nueva York meses atrás. Una fantasía para el soldado quien lejos de casa suplicaba que terminara la guerra para ser recibido con una hamburguesa, una malteada y los cálidos brazos de Mary, su amor de la preparatoria, a quien abraza y besa con desesperación mientras sostienen una bolsa de hamburguesas. La globalización culinaria podría representar la materialización del sueño migrante, donde un italiano que extraña su patria acude al restaurante donde le sirven ravioles que le recuerdan a su madre, a las tardes cálidas en la Toscana donde vio crecer los tomates enrojecidos hacia el cielo, donde las manos de su abuela preparaban la pasta y una voz ronca le llama para comer. ¡Vito, Vito!, le gritaban y el pequeño niño corría ansioso para sumergirse en los vapores de la pasta que hoy tiene frente a él siendo un adulto. Una lágrima escurre por su mejilla, se filtra hacia el tenedor y prueba sus propias lágrimas mientras dice: «Ti amo, nonna madre, grazie». O quizá no, y todos estos ejemplos son patrañas que sirven para ejemplificar cómo la globalización culinaria utiliza la publicidad para construir relatos falsos y simplones que las personas aceptan como verdades. Historias que cualquier guionista de telenovelas o escritor de culebrones con nombres entallados en mayas podría escribir. Historias que son fácilmente replicables, que han sido copiadas fácilmente por el autor, porque son tan simples y prefabricadas como la comida que ofertan. Deben de dotar de una identidad a sus miles de restaurantes, hacerle creer a los consumidores que su pasión es hacer comida y no dinero. Deben convencer a la gente de que así se come en otros países, para que cuando esa gente pueda viajar a los países de origen, regresen a decirle a cada persona con la que se encuentren en la calle: «No, la pizza de allá sabe bien distinto, no hombre, otra cosa». Vivir en los tiempos de la globalización culinaria nos permite degustar aproximaciones a los platillos típicos mundiales, que terminan sabiendo a lo mismo gracias al glutamato monosódico. No importa que sea una hamburguesa, una pizza o un pastel, el resultado siempre será el mismo. Sabe más o menos, porque así fueron diseñadas para saber más o menos bien. Difícilmente alguien entrará a un restaurante de cadena y dirá: «Sabe horrible, guácala, qué porquería». No, tampoco dirá: «Es lo mejor que he comido, es maravilloso, es el punto más alto de la gastronomía». ¿Dónde están esos ejecutivos sentados frente a una mesa de roble, probando las nuevas variedades de nuggets de pollo? Quiero felicitarlos. No, solo más o menos, porque fue diseñado para saber más o menos bien. El comensal podrá afirmar: «Está muy salado, está muy dulce, está muy grasoso, sabe a plástico», e inmediatamente después le bebe otro poco, le pega otra mordida o dice: «Dame más». Ingieren una pizza entera color naranja que los acerca un poco más a enfermar de diabetes, y no saben cómo fue que se la comieron toda, si solo sabía más o menos. Si no encontraban más adjetivos que «está ahí más o menos buena». Globalización culinaria está más o menos buena y ya, debería ser el eslogan que adorne cada uno de los restaurantes de comida rápida en el mundo. Porque aunque la gente logra entenderlo, que la comida rápida globalizada solo está pensada para tener un sabor regular tirando a bueno, gracias a los químicos, no dudarán en comerse la rebanada final, orugar en la bolsa hasta sacar la última papa, o zambutirse el pedazo final de hamburguesa que los hará maldecirse a sí mismos y quedar confundidos, sin saber por qué aquella comida horrible sabe bien. ¿Por qué, pese a que la boca advierte que aquello que se come es mediocre y dañino, el cerebro se encarga de convencernos de que sabe más o menos bien? Y no solo que sabe bien, sino que se necesita pedir papas y un refresco gigante para poderlo acompañar. La globalización culinaria representada a través de las cadenas de restaurantes de comida rápida o de cadena, ¿puede considerarse comida callejera? No es una pregunta fácil de responder, porque en ánimos de la ganancia, las empresas han encargado de emular las fórmulas que otrora eran exclusivas del puesto callejero. Las cortinas que despachan las hamburguesas, las pizzas y los helados han encontrado la forma de dar a la calle. Ya no es necesario cruzar la puerta del local, se puede pedir en la calle y se lleva comiendo orgullosamente, como símbolo bizarro de desarrollo y crecimiento personal.
Mira, la alcanza para el glutamato monosódico. Es un ganador, pensará la persona que los demás opinan sobre él, al verlo caminar con sus papas espolvoreadas por saborizantes artificiales, mientras ellos consumen unas sucias papas callejeras, a las que vayan con salsas cargadas de glutamato monosódico. Existe un prejuicio cimentado en las aspiraciones de clase sobre que los productos ofertados por cadenas provenientes de los Estados Unidos gozan de una mejor calidad, sabor y estatus que aquellos que se ofertan en las esquinas. Para ciertos sectores de la sociedad, el comer en un local cerrado garantiza salubridad e higiene, a diferencia del puesto callejero donde el que prepara los hot dogs se come unas papas fritas bañadas en salsa, se chupa los dedos, le da un trapazo y comienza a preparar el pedido mientras repite la comanda. Una orden de 3, ¿verdad, jefe? Mentira, falsedad, campaña de desprestigio que se ha creado para hacerle olvidar a la gente que quienes atienden los locales de comida rápida icónica de la globalización culinaria son adolescentes, quienes probablemente no se han bañado, llevan las uñas mugrientas y sudan a borbotones frente a la freidora. Y esto solo es una descripción, no una crítica. La crítica está en que pueden no lavarse las manos, levantar la pizza que se les cayó al piso y volverla a colocar, reutilizar un vaso donde ellos mismos bebían, rascarse la zona genital con todo y guantes y usar demasiados químicos para limpiar las planchas, mismas que dejan medio limpias o medio sucias. La definición aún no es clara, pero es un punto intermedio, producto de la pereza adolescente que se posesiona sobre ellos y los hace dejar las cosas a la mitad. El trabajo del adolescente uniformado empleado de cadena garantiza así que si bien no sufrirá de una infección gastrointestinal en lo inmediato, en un futuro no solo no la sufrirá, porque probablemente los restos químicos en esa plancha le provoquen cáncer antes de que pueda enfermar del estómago. En el caso del puesto callejero queda claro que tampoco es impoluto. El autor no pretende, en ánimos de defender la conciencia de clase, llenar de glorias y elogios que oculten la falta de higiene en la preparación de alimentos callejeros. Pero deja claro que si bien puede morir al ingerir un alimento contaminado en un puesto callejero, la muerte o enfermedad será rápida. Sabrá qué o quién fue el causante, y si sobrevive, podrá regresar a probar de nuevo si realmente fue ese sope de chorizo el que le hizo daño, y no las papas de cadena que comió horas antes. Resulta difícil afirmar que a la comida producto de la globalización culinaria se le puede otorgar la cualidad de callejera, aunque se presente el stand de alguna feria, convención, parque de diversiones o irónicamente en un hospital, donde al parecer se vuelve a enfermar a los que se han curado, ofreciéndoles donas grasientas y cargadas de azúcar a la salida. No importa que se presente como food truck, kiosco o prueba gratis en una esquina. Esta comida tiene su lugar en los locales, restaurantes y centros comerciales, aquellos lugares donde otorgan un ticket de compra, y este es el factor fundamental y determinante, el distintivo que nos podría llevar a concluir que, donde se recibe un ticket, y no un billete sudado o monedas calientes por el calor de la plancha o el cuerpo, no puede ser considerado comida callejera. La hamburguesa es el símbolo de la globalización culinaria, es el estandarte de la colonización gastronómica, salvo Islandia. En todos los países que integran Occidente se puede comprar una hamburguesa que sabe igual que a cualquier otra hamburguesa de la misma cadena. En África la situación es distinta, solo 4 países cuentan con un restaurante de hamburguesas de cadena. Los demás países que integran el continente no pueden acceder a estas porque las rutas de distribución deben pasar en medio de caminos inacabados, guerras civiles, traficantes de marfil y en general a través de la degradación, producto de años de colonialismo que permitió que unos vendan hamburguesas y otros sirvan de amenaza y ejemplo para el niño que no se quiere comer su hamburguesa. Hay niños pobres en África que no tienen que comer, ni siquiera esta hamburguesa, Miguelito. ¿Sabes por qué? Por un sistema económico desigual y un saqueo sistematizado por años del colonialismo que drenó la riqueza de los países africanos, los condenó a la esclavitud y ahora les vende armas para que se maten entre ellos. ¿Eso quieres, Miguelito? ¡Que se maten! ¿Quieres que te hable de Ruanda, Miguelito? Fue un genocidio. Se mataron solo por pertenecer a una etnia, por el grosor de la nariz. Si tenías la nariz delgada pensarían que eras Tutsi y te degollaban, Miguelito. O te quemaban vivo. ¿Y sabes por qué? Para que te puedas comer tu hamburguesa que ahora no quieres. Para que le hagas el fuchi. Hay un niño que es un niño soldado, Miguelito. En el Congo lleva un fusil que viene del mismo lugar donde se hizo tu hamburguesa. A ti te tocó la hamburguesa y a él el fusil, Miguelito. ¿O quieres cambiarla? Pueden cambiar de lugares si quieres. El niño llora y entiende por qué no hay hamburguesas en África y se come la suya en medio de lágrimas. En la mayoría de los países de Asia y hasta el Medio Oriente, salvo aquellos países que se les drenan los recursos o se catalogan como enemigos, se venden hamburguesas. El símbolo de la colonización gastronómica está presente. La hamburguesa es la comida con mayor presencia en el mundo, la bandera de la libertad y la democracia que creen poseer los Estados Unidos. Como policía del mundo la acompaña una Big Mac. Tantas redes de distribución, tantos recursos concentrados, tanta tecnología desperdiciada, tanta promoción, investigación y energía para llevar al mundo un platillo mediocre, pero que se come porque gracias al glutamato monosódico, el cerebro sigue tratando de convencernos de que sabe más o menos bien. Pero no siempre fue así. Las hamburguesas conservan el sabor casero. Aún quedan vestigios de las primeras hamburguesas creadas
por los inmigrantes alemanes provenientes de Hamburgo, la meca de la carne picada hecha filete, donde algún turista atolondrado creerá que ahí nació Ronald McDonald en un pesebre. Sabe a tradición, a libertad, a democracia, dirán las propias corporaciones para hacerle creer al consumidor que en algún momento no necesitaban químicos para darle sabor. La historia de la hamburguesa está hilada a la historia de Estados Unidos, y por historia, el autor quiere decir cómo hicieron del mundo suyo a través de la violencia y se consolidaron en un país de migrantes, a los que les drenan su identidad para después empaquetarla y venderla al mundo como propia. Antes de que el beefsteak de Hamburgo se popularizara en el mundo porque alguien decidió ponerlo en medio de dos panes. Mucho antes de que la palabra beefsteak derivara en bistec, que ahora en una regresión angloparlante quieren volver a llamarla beefsteak, porque supuestamente suena mejor y otorga distinción colonial, pero limita el plural bisteces. Mucho antes de que emergiera el modelo de producción en serie de la hamburguesa influenciado por Ford y las armadoras de autos, que ahora han creado una amalgama perfecta para el glotón que no necesita ni siquiera bajar del auto para pedirse una hamburguesa armada en serie en su auto armado en serie. Mucho antes de que Estados Unidos ganara dos guerras que no fueron libradas en su territorio y se aprovechara de la desgracia europea y japonesa para erigirse como potencia mundial y de paso ayudarlos a reconstruir los países que ellos mismos se encargaron de destruir. Mucho antes de que McDonald's decidiera como estrategia vincular su comida inmunda a los párvulos a través del payaso amigable que produce niños obesos, que serán adultos obesos, adoradores de las hamburguesas porque les recuerda cuando eran felices comiéndolas. Mientras al niño al que se las prohibía no por salud, sino por pobreza. Recuerda que a él le tocaba comer chicharrón en salsa verde y arroz con sabor a refrigerador de 2 días antes, mientras los demás niños devoraban papas atascadas de químicos en medio de los juegos. Y agradece, hipócritamente, que eso ahora lo haga escribir un libro de comida, porque habituó su paladar más allá de los nuggets con catsup. Mucho antes de que la gente se formara durante horas para ser los primeros en probar una hamburguesa de cadena, a pelearse por probar comida que creen que los eleva a una clase social superior. Antes de todo eso, la hamburguesa la comían los mongoles. El lector quizá levante la ceja en señal de sorpresa e imagina a Gengis Khan devorando una Big Mac mientras cabalga en medio de una estepa con miles de guerreros. Hace una pausa y mira el horizonte, a la par que una voz gruesa dice, un sabor para conquistar. Y se dará cuenta de qué tan profunda es la colonización cultural, porque pudo replicar el comercial perfectamente en su imaginación. Lo que comían los mongoles no era una hamburguesa propiamente, se les atribuye la creación de la carne picada. Y al parecer fue un accidente. Algún mongol pensó que era una gran idea transportar los cortes de carne de caballo debajo de las alforjas, solo para descubrir, al bajar del caballo, que su carne no solo se había deshecho por el roce constante, sino que el calor del caballo la había medianamente cocido. ¡Maldita sea mi filete!, se dijo aquel mongol. Y hambriento decidió comer la carne así. En un abrir y cerrar de ojos, todos los mongoles comenzaron a imitarlo. Mezclaron tipos diferentes de carnes. Algunos comenzaron a especiarla. Quizá un mongol glotón decidió subir una cabra completa para comprobar si llegando a Siberia ya tenía barbacoa. O quizá no, y solo guardaban carne y ya. Lo que es un hecho es que la carne picada que llevaban los mongoles comenzó a popularizarse entre los pueblos a los que conquistaban. Quizá porque era la carne que los veían comer mientras quemaban sus aldeas y mataban unos 30 millones para ser mesurados. Dicha carne comenzó a conocerse como carne tártara, en referencia a los pueblos tártaros, clasificación que los rusos hicieron de todos los pueblos de herencia mongola y turca. Aquellos pueblos que después terminarían siendo derrotados y asimilados cuando la pólvora llegó y frenó las cargas de caballería, cuando sus tropas fueron mermadas por la peste negra y sobre todo cuando se dieron cuenta que enfermaban por solo comer carne de caballo mal cocida y que una verdura de vez en cuando no les haría mal. Pero así como la persona que se niega a comer verduras y que no siente que come si no comió carne y que le deben meter vegetales a su dieta como un bebé gigante para que por lo menos engulla algo variado aunque sea capeado o frito. Así como la persona que en la actualidad aún sigue comiendo carne tártara creyendo sin ningún sustento científico que el simple uso de limón cuece la carne y terminan enfermo en el hospital, argumentando que la carne está en mal estado y que nada tiene que ver la carne cruda. Así fue a través de la necedad de los hábitos como los mongoles desaparecieron, dejando el legado de la carne tártara. Carne picada, machacada, carne que los rusos, conocedores de los males que conllevaba comer carne cruda, decidieron hacer la bola y asarla un poco. Parece increíble que tuvieran que pasar cientos de años para que a alguien se le ocurriera el picado de la carne y concluyera que a partir de los trozos se podría armar un bistec nuevo, que cocinado frente al fuego podría resultar delicioso o medianamente comestible. Parece aún más increíble que la popularización de la carne picada y su nombramiento como bistec a la hamburguesa sucediera casi 500 años después. Hasta que en el puerto de Hamburgo, en lo que hoy es Alemania, llegaran los rusos con su carne tártara
y los alemanes decidieron que sería mejor idea asarlo al carbón, reemplazar la carne de caballo por la de vacuno, no pelear a muerte por él, ni cambiar a sus hijas por una cabra, y sobre todo ofrecerlo servido con un pedazo de pan. Resulta aún más increíble que durante 50 años a nadie se le ocurrió partirlo por la mitad y servirlo en forma de sándwich, siendo que este ya había sido inventado por el conde de Sándwich, aristócrata holgazán y ludópata que inventó el sándwich para seguir jugando cartas sin mancharse los dedos. Al parecer la historia de la hamburguesa gira alrededor de estúpidos. El bistec de Hamburgo o el bistec a la hamburguesa cruza el océano y llega a los Estados Unidos, durante la gran migración del siglo XIX, que conformó los orígenes del pueblo norteamericano. Los alemanes desembarcan en Nueva York, sorprendidos por el nuevo mundo, no saben qué hacer, a qué dedicarse, la incipiente gran ciudad tiene muchas oportunidades, pero los alemanes del puerto de Hamburgo solo saben preparar carne a la hamburguesa, y es así que colocan el carbón, pican carne y la sirven acompañada de un pan en el puerto, y esta ocurrencia, como todo en la historia de la hamburguesa, termina en un fracaso absoluto, producto de la estupidez que misteriosamente sigue girando alrededor de la invención de una comida ahí más o menos buena. Nadie sabe quién inventó la hamburguesa, a quién pertenece la mente hipercreativa. En uno de los grandes logros del intelecto humano, que supera su propia estupidez, vislumbró la posibilidad de aplanar la carne y meterla en medio de un bollo. Solo eso, el queso, el jitomate, la lechuga, la cebolla y los aderezos vendrían años después. No podemos pedirle mucho a la gente que gira a través de la historia de la hamburguesa. Quizás solo nos compete preguntar válidamente, ¿cómo fue que quienes giran alrededor de la historia de la hamburguesa lograron reproducirse a través de tantas generaciones? Son muchos los que se adjudican la paternidad de la hamburguesa, desde los habitantes de Hamburgo, los mongoles, los rusos y los 3 inmigrantes alemanes, vendedores de hamburguesas que se pelearon la clientela en los puertos. Y en esa lucha encarnizada fueron mejorando la recién creada hamburguesa. Antes de la historia de McDonald's, la hamburguesa había recorrido siglos enteros en manos de estúpidos. Y fue tan su hazaña, que mucho antes de que se pusiera la primera cadena de hamburguesas en México, la hamburguesa ya se ofertaba como un platillo en restaurantes de lujo en el centro del país. Conejo a la campesina, bola Ben financiera, beef steak a la hamburguesa y frijoles refritos. Se puede leer en el menú del Chantecler, un restaurante de lujo para los años 30, donde gran parte de la población mexicana comía memelas en una esquina o tortillas con frijoles en sus casas. El bistec a la hamburguesa se ofertaba como eso, carne molida a la plancha. Al parecer el mexicano chilango se hermanaba en estupidez con los alemanes inmigrantes y tampoco se le ocurrió meter la carne en un bolillo. Solo se servía con puré de papas y guarnición de frijoles refritos. La hamburguesa en su versión primigenia llegó a México mucho antes, y al parecer no hubo filas para recibirla como si se tratara del sumo pontífice. Simplemente era una curiosidad gastronómica para las clases altas que podían probarla y decir, pues está más o menos buena. Esta está la producción en masa que encabezan los hermanos McDonald's, que la hamburguesa cobra su forma final, cuando se establecen las líneas de armado y producción que permitirán alimentar a millones de glotones a través del mundo con una comida más o menos buena. La visión de las primeras campañas publicitarias, el enfoque infantil, el vínculo con las refresqueras que comienza a cobrar fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial, cimentan un imperio de comida que, salvo el nombre, ya nada tiene que ver con las insípidas hamburguesas de los estúpidos alemanes. La presencia del queso, el uso de la mayonesa, su complementación con papas fritas y la aparición de uno de los mayores males de la humanidad, la catsup, terminan por ensamblar su forma final, que comenzará a distribuirse por todo el globo. Resulta ocioso reparar en la historia de la hamburguesa de cadena. Abundan materiales sobre este tema. Cuando alguien decide mirar algo en la televisión, siempre aparecerá la historia de McDonald's. Y la gente al parecer sigue gozando de verlo, en lugar de considerar ver algo que consideran más nutritivo para el intelecto, como un programa de concursos con preguntas sencillas, dignas de la historia de la hamburguesa, como ¿cuál es una marca conocida de hamburguesas? Antes de que llegaran las primeras cadenas a México, los mexicanos ya vendían hamburguesas al estilo americano. Así las llamaban, así se ofertaban en los primitivos carritos que circulaban en los centros de esparcimiento del país. No hubo necesidad de esperar a que el Tratado de Libre Comercio trajera las buenas nuevas de la gastronomía de Estados Unidos. Algún mexicano viajó del otro lado del río y trajo consigo la idea de vender hamburguesas, y también a una nueva esposa que le presentaría a su esposa en México. Es aquí donde comienza la historia de la hamburguesa a la mexicana, sin producción en serie, sin campañas publicitarias, más allá de la que llegaba gratis en forma de películas o de tiras cómicas, donde el amigo de Popeye se la pasaba comiendo hamburguesas y no moría de diabetes. En las calles comienza a ofertarse la hamburguesa y los hot dogs con chile, con frijoles, y para sorpresa de los propios gringos, los mexicanos inventan el ponerle tocino a la salchicha de hot dog. Hagamos un paréntesis de las hamburguesas para hablar del hot dog. Alimento que, si bien tiene su génesis en Estados Unidos, nunca pudo despegar como un ícono de la globalización culinaria y terminó siendo adaptado en todo el mundo como comida callejera.
Los carritos de hot dog pululan en las calles de todo Occidente por su practicidad, simpleza y sobre todo porque la salchicha es barata y nadie se cuestiona de qué diantres está elaborada. El nombre antecede el recelo sobre el hot dog. No es que existieran antes los perros salchichas que los embutidos, es que se consideraba que mucha de la carne con la que se elaboraban era de dudosa procedencia. Y así como en México, se pensó que estaban elaborados con carne de perro. El saperro no es la única carne digna de escrutinio y de duda. Las salchichas ya eran alimentos de desconfianza desde entonces. La historia del hot dog es parecida a la de la hamburguesa, pero sin tanta estupidez de por medio. No tuvieron que pasar varios siglos para que a alguien se le ocurriera poner la salchicha en medio de algo. Aquí surge una hipótesis del autor cimentada en el trabajo de Freud. Las fuerzas inconscientes y las pulsiones sexuales provocaron la pronta aparición del hot dog. La figura fálica en medio de dos montículos redondos era un paso natural del líbido masculino que si una letra I y dos letras O, inevitablemente pensará en el acto sexual. Esto aceleró la creación del hot dog en sus diferentes versiones dentro de Estados Unidos. Su practicidad lo llevó a ser una comida de fácil deglución y que bien podría acompañar los principales eventos deportivos en el país. El vínculo hot dog-béisbol se estableció incluso antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Su popularidad se extendió a través de las calles y en las dos costas se generaron diferentes modos de preparación. El hot dog en su idea base solo llevaba la salchicha cocida, mayonesa, catsup, jalapeños, todo reposando sobre un pan. Quizá la misma fórmula simplona que en muchos lados se sigue replicando. Es hasta que en la vida fronteriza un mexicano de Nogales, en el estado de Sonora, decide cruzar a Estados Unidos y ahí, en Tucson, Arizona, prueba por primera vez los hot dogs y concluye que están ahí más o menos buenos. Pero queda sorprendido de la rapidez y simpleza de su preparación, por lo que regresa a México con una idea y otra esposa que le presenta a su esposa y sus otros hijos. ¿Cómo puede adaptar el platillo al paladar nacional?, se pregunta. Y aquí en un verdadero brote de creatividad y genialidad, aquí en un símbolo de resistencia frente a la globalización gastronómica, es que a la salchicha se le envuelve en tocino y se asa a la plancha. Al hot dog se le pone frijoles, chorizo, guacamole, se le espolvorea con papa, se le pone jitomate, cebolla, crema, y surge así una de las mayores invenciones gastronómicas de la historia. La invención de los dogos, del perro caliente estilo Sonora. El lector creerá que se exagera en esta afirmación, que el sesgo patriotero hace mella en el análisis objetivo del hot dog, y así es. El autor no pretende negarlo, solo reafirma que el hot dog, el jocho, dogo, o como se le quiera llamar, es mejor y más variado que en el lugar donde fue creado, y puede considerarse uno de los orgullos culinarios del norte fronterizo, donde frente a la falta de opciones que no sean carne asada, tomaron un platillo de los Estados Unidos y lo mejoraron a tal nivel que hasta hoy en día nos resulta difícil pensar en un hot dog que no esté envuelto con tocino. El autor propone que se debería cantar con orgullo el himno nacional al morderlo, sabedores de que esa rebanada de tocino fue invención de un connacional. El hot dog, pese a que mantiene el anglicismo denominativo, posee su propia identidad nacional y ha escapado de la globalización culinaria. Salvo algunas excepciones como puede ser el hot dog de tienda de conveniencia, que con cada vuelta en la parrilla acumula un daño mayor al corazón, o los intentos efímeros de las grandes cadenas en ofertar innovaciones de este que terminan siendo rechazadas, porque todo mundo sabe que el buen hot dog se come en la calle. La paternidad de la salchicha envuelta en tocino sigue en duda. Tijuana reclama como propia la invención, la Ciudad de México también. En Nogales se han apropiado del título y en Tucson del Güero Canelo, quien con cientos de restaurantes en Estados Unidos reclama como suya la invención del perro caliente sinaloense. Difícil tomar una postura al respecto, complicado determinar a quién concede la razón. Sin embargo, solo resta reconocer su aportación, el sello característico que ha impregnado los paladares callejeros alrededor del país, donde uno sabe que podrá encontrar un carrito de hot dogs y todos, sin dudarlo, llevarán una salchicha envuelta en tocino. Regresemos a la hamburguesa nacional, que influenciada por las innovaciones en el campo del hot dog, comienza un arduo camino de experimentación hasta nuestros días, para intentar ganarse un lugar en la comida callejera. Pese a que hasta esta fecha, en los carritos oferten un merecido segundo sitio, cuando leemos ricos hot dogs gigantes y hamburguesas El Camarón, nombre que confunde porque se podrá pensar que hay mariscos de por medio. La hamburguesa se trata de reinventar, se le pone frijoles para borrarle el rasgo global, se le adiciona guacamole para presentarla como parte de la identidad nacional. En una de las mayores aberraciones para hacerla del gusto de todos, se le pone piña y se le llama hawaiana, y nadie se pregunta si esta visión estereotípica incomodará a los hawaianos. Se le ponen rebanadas de jamón, un huevo, chorizo, chiles toreados, se le pone queso blanco, quesillo, queso manchego, y en algunos casos se busca sustituir la carne de res por pollo, por pescado, por camarones o milanesa. Se le pone crema, se le baña en queso, se le pone chuleta y suadero, se le quita la lechuga y los pepinillos. La hamburguesa es llevada hasta el límite. De sus propiedades no queda nada. La hamburguesa es tan rechazada en el inconsciente colectivo nacional revolucionario que pocos prestan atención, que al final la hamburguesa solo conserva el nombre. Se le ha metamorfoseado hasta que se vuelve algo majestuoso, algo glorioso y suculento, un platillo que solo se pudo haber creado en las tierras mexicas. La hamburguesa simplona
se vuelve una torta. Y es en ese momento donde algunas personas, molestas por la apropiación gastronómica, por la resistencia frente a la globalización culinaria, critican la hamburguesa nacional y se paran 3 horas para comer una hamburguesa genérica, porque para ellos la magia está en que sea genérica. No quieren variaciones, no desean pluralidad, claman por un solo producto homogéneo, como los centros comerciales y las bolsas donde transportan sus hamburguesas. Pero ¿qué importa su protesta cuando poseemos un bastión de resistencia en los carritos callejeros de hot dogs y hamburguesas? ¿Qué importa su necesidad de formar parte de la globalización culinaria cuando en este momento alguien piensa en sustituir el insulso bollo por un bolillo o un pan de feria? ¿Qué más da lo que opine la gente enajenada con los conglomerados alimenticios que durante años les han adoctrinado el paladar? La resistencia existe, es real, está en cada esquina donde veamos un carrito de hot dogs con botes gigantes de mayonesa de dudosa procedencia. Ahí donde veamos salchichas envueltas en tocino. Ahí donde la hamburguesa le unten frijoles. Ahí sabremos que la globalización culinaria no tiene cabida en este país. Que podemos probarla de vez en cuando para que los químicos nos convenzan que sabe bien en las primeras mordidas. Solo para después salir de ahí y agregar: está ahí más o menos buena esa hamburguesa. Para llevar comiendo. Un análisis histórico, filosófico, sociológico, psicológico, sesgado, prejuicioso e inexacto de la comida callejera en la Ciudad de México. Escrito y narrado por el señor Santo. Vestuario: la misma ropa que usa el señor Santo desde hace 10 años. Abogado del señor Santo. El señor Santo busca abogado. Comuníquese, por favor. Para llevar comiendo es traído gracias a las aportaciones de los Patreons, los miembros de YouTube, los suscriptores en Twitch y la gente en Apple Podcast. Este programa es traído gracias a Armando P., Adrián Montelongo, El Mura, Jorge Todd, Marco Flores, Diego Rivera, Seth Cosnar, Osmar Camacho, Iván Morán, Eduardo Méndez, Acoc Cusa, Giovanni Villalobos, KCG, Oscar Gabriel Barrera Rodríguez, Pepe Rocha Noyola, Aline Hernández, Luis Ponce, Omar Rodrigo García García, Suseg, Luis Lemonier, Víctor Magaña Parra, Enrique II Reyes, Antonio Olivares, Anakin Kenobi, Silke Aquino, Mauricio Capilla, Pedro Jara, Jesús Blancarte, Jerus, Rafael Fernández, Juan José Galdamés, Alfredo Zamarrón, Salvador, Marco Ezequiel, Alejandro Hernández, Esteban de Juárez, Frank Zúñiga Guevara, Contra Luis, Fernando Álvarez, Víctor Gutiérrez, Carlos Rico, Leo Méndez, Cristian Santenson, Rafa Loranca, Andrés Vázquez Castro, Vladimir Mendoza, Caris 2603, Eric Yolaús, Irán Ramírez, Oldes Cooks, Mojúa, Tigre Pajarón, Josué Castro, Syntax Error, Mario Q, Carlos Zavala, Víctor Leisegui, Angio Guerrero, Manuel Orestes Hernández Cortés. Gracias a todos los que hacen posible para llevar comiendo. Los esperamos en nuestra siguiente emisión, donde hablaremos del capítulo 8, análisis cultural de la torta, rajas o chipotle, polarización nacional. Hasta pronto. Gracias por escuchar. Pueden cambiar de lugares si quieres. El niño llora y entiende.